Yo tampoco, demora, suele demorar un... Ay, Sí, cuando quieras, Gaby, está grabando. bueno. Bueno, les doy la bienvenida a todos a la defensa de la tesis para acceder al título de doctor en ciencias agropecuarias de la ingeniera agrónoma Rocío Ploschuk, que fue desarrollada en la Escuela para Graduados, ingeniero agrónomo Alberto Soriano de la Universidad de Buenos Aires. La defensa tendrá lugar hoy, 22 de febrero de 2021, con modalidad a la distancia. El título de la tesis es Sensibilidad al anegamiento en especies invernales en etapas tempranas y tardías, respuestas fisiológicas de crecimiento y rendimiento a escala de planta y cultivo. Y se desarrolló con el doctor Gustavo Stricker en carácter de director de tesis, el doctor Daniel Miralles como codirector y el doctor Timothy Colmer como consejeros de estudios. Conforman la terna de jurados el doctor Víctor Sadras, quien está a cargo del Crop Ecophysiology Team del South Australian Research and Development Institute, el doctor Gerardo Rubio, quien es profesor asociado de la Cátedra de Fertilidad y Fertilizantes de FAUBA, investigador principal del CONICET y director del INBA, Instituto de CONICET asociado a la FAUBA, y la doctora María Laura Vidós, quien es profesora adjunta en la Cátedra de Fisiología Vegetal de la Facultad de Ciencias Agrarias de la Universidad Nacional del Noreste e investigadora adjunta CONICET, los tres aquí presentes. Y queremos remarcar el trabajo que han realizado los tres jurados a lo largo de todo este proceso de evaluación de la tesis. Muchas gracias a los tres por su tiempo y el compromiso que han tenido. Y les comento brevemente la dinámica de la defensa. Inicialmente, Rocío realizará una presentación de aproximadamente 45 minutos y luego tendrá lugar el intercambio de preguntas y comentarios entre la tesista y la terna de jurados. Los restantes asistentes a la reunión no tenemos voz durante ninguna de estas etapas. Luego de ese intercambio de preguntas y comentarios entre el jurado y la tesista, le daremos brevemente la palabra al director por cualquier comentario adicional de su parte. Y posteriormente la tesista y los integrantes de su comité aquí presentes se retirarán de la reunión y tendrá lugar la elaboración del dictamen por parte del jurado. Aquí reunidos se encuentran también Carolina Espinosa en la parte técnica y coordinación y el doctor Flavio Gutiérrez Bohem en carácter de secretario de investigación y posgrado de esta facultad. Mi nombre es Gabriela Veredo y estaré coordinando la defensa en nombre de la comisión de doctorado de la escuela. Dicho esto, adelante Rocío con tu exposición y tal como estamos, les solicito que durante la exposición de Rocío el resto mantengamos los micrófonos silenciados. Adelante. Muchas gracias, Gabriela, por la presentación. Voy a compartir pantalla. Y mientras voy compartiendo pantalla, me gustaría aclarar de antemano que mi idea es, luego de los comentarios y las preguntas del jurado, quiero hacer una pequeña parte de agradecimientos antes de que mi comité o mi directora. Lo aclaro por las dudas para que no parezca una sorpresa. Perfecto, gracias. No, a vos. Bueno, a ver si esto se deja presentar. Bueno, como bien dijo Gabriela, voy a hablar de mi tesis doctoral que se titula Sensibilidad al anegamiento en especies invernales en etapas tempranas y tardías, respuestas fisiológicas de crecimiento y rendimiento a escala de planta y de cultivo. Para comenzar, les presento un poco la guía de lo que va a ser la defensa. Vamos a arrancar con el capítulo 1, que es una introducción general, y luego con los capítulos experimentales. Por un lado tenemos los 2 y 3, que son los correspondientes al experimento de escala de planta. El 2 es de respuestas fisiológicas, anatómicas y de crecimiento, y el 3 de respuestas de morfología, rendimiento y componentes.
Y por último tenemos el último capítulo experimental, que sería el cuarto, que es de respuestas de biomasa, rendimiento y variables psicofisiológicas determinantes a escala de microorganismos. Para ir cerrando, vamos a pasar por el capítulo 5, haciendo un breve contraste de hipótesis y las conclusiones o los mensajes finales. Bueno, entonces comenzando con el capítulo 1, la introducción general. A mí me gusta comenzar las presentaciones haciendo una breve introducción de los cultivos o las especies con las que trabajé, que son cultivos extensivos de grano invernales. Tenemos por un lado el trigo y la cebada, que son las representantes de las gramíneas. Por un lado tenemos que el trigo ocupa el primer lugar dentro de lo que es el área sembrada en el mundo y ocupa el segundo lugar en cuanto a la producción. Después cebada, que está rankeado como el cuarto cereal más producido en el mundo y además, bueno, es importante para la industria alimenticia, particularmente como sabemos para la cervecera. Después tenemos a la canola, que es la representante de las oleaginosas, es la tercera oleaginosa con mayor producción en el mundo y además le sigue a soja en cuanto a la mayor fuente de proteína animal. Por último tenemos la abeja, que es una legumbre de importancia mundial que abastece al mercado con 13,5 millones de toneladas producidas anualmente. Pasando a lo que nos atañe, que es el anegamiento, lo que tenemos acá son dos figuras que la idea de mostrarlas era remarcar la importancia o el aumento de la importancia de este estrés abiótico a lo largo de los últimos años. Tenemos a la izquierda una figura que, si bien quedó un poco antigua porque es del año 2000, la idea era que mostrar la tendencia o el comportamiento exponencial en el número de eventos que va desde la década del 50 hacia el 2000, y es un comportamiento que se dio de manera generalizada en el mundo. Y por otro lado, a la derecha tenemos un mapa mundi que nos indica justamente en tonos azules las áreas con frecuencias de anegamiento, con riesgo de frecuencia de anegamiento, y lo que nos importa más son los tonos azul y más oscuro, porque indica mayor frecuencia de anegamiento, y bueno, vemos que en el mapa hay bastante de ese color, lamentablemente. ¿Por qué se da el anegamiento? Bueno, esto tiene que ver más que nada con un aumento en el número de eventos de lluvias que se dan de manera errática y con alta intensidad, lo cual en general se complementa o se da en simultáneo con un suelo compactado por el uso de maquinaria agrícola pesada, lo que en general se asocia con la siembra directa, y también puede pasar que, si bien no siempre se evidencia como un encharcamiento superficial, puede pasar que parte o totalmente de lo que es el sistema radical se vea comprometido por un eventual ascenso de la napa freática. ¿Qué genera el anegamiento en el sistema suelo-planta-atmósfera? Bueno, se los explico con este esquema que tenemos acá del lado izquierdo, donde por un lado, en la parte izquierda del esquema, tenemos una situación de suelo a capacidad de campo, donde tendríamos una especie de situación de normalidad, de normoxia, donde tenemos los poros del suelo que están llenos de aire y de agua, y se da un intercambio gaseoso, como les mencionaba, de manera normal, donde tenemos por un lado el ingreso de oxígeno, que es utilizado para la respiración por parte de los microorganismos del suelo y de las raíces de los vegetales, que es lo que nos atañe, y por el otro lado tenemos la salida del sistema de gases como dióxido de carbono o etileno. Lo que ocurre ante un anegamiento, que es un estrés de ocurrencia súbita, a diferencia de otros estreses hídricos como la sequía, que se da de manera más paulatina, es que estos poros del suelo colapsan de agua, con lo cual la fase gaseosa, digamos, es desplazada, y lo que termina pasando es que el intercambio gaseoso se da de manera muchísimo más lenta, hasta 10.000 veces más lenta, con lo cual tendríamos un impedimento en la entrada de oxígeno. Por eso los que trabajamos con este tipo de estrés, a muchos nos gusta decir que el anegamiento no es un estrés por exceso de agua, sino por falta de oxígeno. Entonces, lo que termina pasando es que muchos microorganismos o digamos, especies vegetales que tienen la capacidad de pasar al metabolismo fermentativo, generan energía, pero con muchísima menos eficiencia que con un metabolismo aeróbico. El tema, justamente con el impacto del anegamiento, es que depende de la especie, que es algo que vamos a verlo acá a lo largo de esta tesis. También dentro de la especie depende del fenotipo, de la duración del estrés, de la intensidad, que en general nosotros lo vemos como el tamaño del pelo de agua por sobre la superficie del suelo, y también el momento de ocurrencia dentro del ciclo ontogénico de la especie. Hasta el momento se conoce que los estudios de detalle, que incluyen mediciones fisiológicas, suelen circunscribirse a estadio de plántula, y a veces también se asume la tolerancia a partir de respuestas en biomas.
Por otro lado, no existen datos sobre el impacto de anegamiento o recuperación a escala de canopeo o de microcanopeo en este caso, sobre los determinantes de la acumulación de materia seca, como por ejemplo variables como la intersección de la radiación o eficiencia en el uso de la radiación o EUR. Sí se conocen algunos ejemplos, muy poquitos, en soja y algodón, pero no en los cultivos que estudiamos acá. Por otro lado, que no existen abordajes que intenten complementar respuestas de escala de planta individual y de microcanopeo. Y por último, que existe un vacío de conocimiento sobre la ecofisiología de la recuperación, particularmente conociendo que este estrés puede impactar sobre el momento de anegamiento. Esto tiene que ver con dos grandes causas. Una, con la ontogenia, o sea, es decir, el momento, en el ciclo del cultivo en el que se da el anegamiento, particularmente vamos a tratarlo en cultivos anuales, tiene suma importancia porque no tiene tanto tiempo de recuperación después. Y también con la DPD o, demanda atmosférica o demanda evaporativa, que si bien es un factor exógeno, puede estar afectando, se conoce que puede estar afectando indirectamente o modulando el impacto del anegamiento a través de un aumento en la tasa transpiratoria del cultivo de la planta, dependiendo de la escala de análisis, y esto puede estar generando potenciales desbalances o mayores desbalances hídricos dentro del sistema vegetal, porque, como ya sabemos, el sistema radical se encuentra comprometido y con ello la absorción de agua. Por otro lado, el esquema que tenemos acá intenta mostrar una suerte de compromiso, de trade-off entre diferentes escalas de análisis, como la de gen, planta y cultivo, donde en general, por digamos, las revisiones bibliográficas que hemos hecho y charlas que hemos tenido, llegamos a la conclusión de que, como les decía, hay una especie de compromiso entre lo que sería un realismo de la situación, digamos, que ocurre normalmente o situaciones controladas, y cómo esto tiene que ver con aproximaciones más detalladas o quizás con más incertezas. Entonces, dentro de los pros y los contras, nosotros elegimos la escala de planta y también una aproximación al cultivo desde lo que sería la escala de microcultivo, y justamente les voy a contar un poco de cómo afecta el anegamiento en estas dos escalas. El objetivo general de la tesis fue identificar y caracterizar las respuestas ecofisiológicas asociadas con el grado de tolerancia al anegamiento prolongado en etapas tempranas vegetativas o tardías reproductivas en trigo, cebada, canola y arveja. Y vale hacer esta aclaración de acá en más, cuando hablo de temprano vegetativo, particularmente circunscribiéndonos a esta tesis, lo vamos a tomar como sinónimo, y lo mismo con tardío reproductivo. Así que tómelo como sinónimo, por favor. Dentro de los objetivos particulares, el primero fue identificar los rasgos que expliquen la diferente tolerancia ante el estrés por anegamiento vegetativo y reproductivo en estas 4 especies, a escala de planta individual, en términos de tasa de crecimiento débil y radical, asociadas con la fijación de carbono, es decir, en este caso tasa de fotosíntesis, variables morfoanatómicas como presencia de arénquima en raíces adventicias o número de ramificaciones a macollo por planta dependiendo de la especie, y esta relación de las variables con el rendimiento y sus componentes numéricos. Y a escala de microcanopeo se buscó analizar el impacto del anegamiento vegetativo y reproductivo, identificando las variables que limitan el rendimiento y los componentes numéricos. Las variables a estudiar incluyen el índice de área foliar verde o IAS verde, la intersección de la radiación, la eficiencia en el uso de la radiación o EUR, y la partición de biomasa a estructuras reproductivas, lo que lo conocemos como índice cosecha o ICE. Planteamos 4 hipótesis. La primera tiene que ver con que la tolerancia al anegamiento se ordena de manera descendente, como trigo, cebada, canola y arveja, debido al mayor impacto negativo que produce este estrés sobre la biomasa radical de las plantas, lo cual estaría asociado con la capacidad de la especie de generar alimento. Por otro lado, la segunda hipótesis plantea que el impacto negativo del anegamiento sobre el rendimiento de la planta está relacionado con la generación de biomasa y su funcionalidad. Funcionalidad nos referimos a tasa de fotosíntesis, de fijación de carbono. Lo anterior estaría modulado por la conductancia estomática, que determina el uso de carbono certificado por fotosíntesis. Y en las especies más sensibles, como arveja y canola, además del cierre estomático, se producirían limitantes no estomáticas, como por ejemplo un aumento en la resistencia al mesófilo, daño al aparato fotosintético y senescencia acelerada por agua. Por otro lado, la tercera hipótesis menciona que la pérdida diferencial de rendimiento por anegamiento entre los distintos cultivos se relaciona con la magnitud en la reducción de la intersección de la radiación y con disminuciones en la funcionalidad del área verde, básicamente en la eficiencia del uso de la radiación o EUR. Por último, la última hipótesis menciona que el impacto del anegamiento sería mayor cuando ocurre en etapas tardías, coincidiendo con la definición de rendimiento. ¿Se escucha bien? Por los dos tengo que probar que no me haya desconectado.
Sí, perfecto. Gracias. Se ve genial. Genial, buenísimo. Adelante. Prosigo entonces. Vamos con el capítulo 2, que es de respuestas fisiológicas, anatómicas y de crecimiento a escala de Bloom. Bueno, para ponernos un poco en contexto, les menciono un poco de materiales y métodos. Como les decía, cultivamos plantas de trigo, cebada, colza, canola y arveja en tubos de PVC, 66 centímetros de largo y 10 centímetros de diámetro interno. Estos tubos fueron colocados en contenedores cúbicos plásticos de 1 metro de lado que poseían una válvula de tipo esférica en su parte inferior para controlar el paso de agua. Las plantas se sometieron a 3 tratamientos: control, regado diariamente con libre drenaje, o anegado temprano por 14 días coincidiendo con la etapa vegetativa, o anegado tardíamente por 14 días coincidiendo con la etapa reproductiva. Y lo que tenemos acá es una suerte de esquema que nos muestra justamente para los 3 tratamientos, control, anegado temprano y anegado tardío, una especie de temporalidad que va desde la siembra hasta la madurez, donde las flechas indican un momento de cosecha. Y lo importante de que quiero que les quede este esquema es que se quedaron determinados diferentes periodos de acuerdo al tratamiento. Por un lado, para anegamiento temprano quedó determinado un periodo de análisis que correspondería al anegamiento per se, 14 días, y por otro lado, como el tiempo de recuperación, o sea, desde el final de anegamiento temprano hasta madurez, fue bastante extenso, decidimos repartirlo en 2 subperiodos de recuperación para ver si las plantas se recuperaban preliminarmente o se recuperaban más tarde o directamente no se recuperaban. Entonces determinamos un periodo, como yo le digo, de recuperación preliminar y un periodo de recuperación final. Esto lo menciono porque me van a escuchar mencionarlo durante la etapa de resultados. Por otro lado, para el anegamiento tardío quedaron determinados 2 periodos: el periodo de anegamiento per se y un periodo de post-WL tardío o de recuperación. Y estos periodos se contrastaron con sus respectivos controles para el periodo de tiempo, y me gustaría que lo recordaran para cuando analicemos la tasa de crecimiento relativa o RGR en el capítulo 2 o para el capítulo 4 cuando veamos la EUR. Pasando a las variables que medimos, bueno, caracterizamos el ambiente calculando la demanda evaporativa y viendo el potencial reducción del suelo. Y en lo que tiene que ver con las plantas, cuantificamos la biomasa aérea y radical y calculamos la tasa de crecimiento relativa o RGR radical y aérea durante el estrés y la recuperación. Dentro de las variables anatómicas, cuantificamos la proporción de erénquima en raíces, y dentro de las variables fisiológicas medimos la tasa de fotosíntesis, conductancia estomática y el mesófilo, concentración interna de dióxido de carbono, FB sobre FM o fluorescencia de las clorofilas en hojas aclimatadas a oscuridad, y SPAD o verdor foliar de hoja adulta y hoja joven. Pasando a la parte de resultados, comenzamos con la erénquima en raíces, y lo que tenemos es una serie de cortes histológicos transversales que se hicieron en raíces adventicias. Al finalizar cada anegamiento tenemos trigo, cebada, canola y arveja, y lo que observamos es que para las gramíneas hubo generación de erénquima, que acá la tenemos marcada como ejemplo con asteriscos, tanto al finalizar el anegamiento temprano como tardío, y esto rondó en un rango del 22 al 29% de proporción de erénquima. Y en el caso de canola y arveja se vio que estas especies no tuvieron capacidad de generar erénquima frente a ninguno de los 2 anegamientos. Y lo que tenemos en la parte de la derecha de la presentación son 2 imágenes, son 2 vistas superiores de las plantas, una de trigo y otra de cebada, que fueron tomadas justo al terminar el anegamiento vegetativo. Y la idea de mostrarles estas imágenes era la de que se evidenciara a ojo desnudo que existía presencia importante de raíces adventicias, lógico, cercanas a superficie, y esto, si bien no nos confirmaba que había erénquima, por supuesto que no, y tenemos que hacer las mediciones correspondientes, ya nos daba un inicio de que podía llegar a existir este tipo de lagunas erénquimas. Pasando a la parte de fisiología foliar, voy a comenzar con trigo y les explico brevemente cómo se compone este layout, y después vamos a verlo para el resto de las especies en orden descendente de tolerancia. Tenemos por un lado la tasa de fotosíntesis, conductancia estomática, conductancia del mesófilo y concentración interna de dióxido de carbono. Cada vez que vean algún círculo o flecha de color verde va a indicar un efecto significativo del anegamiento vegetativo o temprano, y lo mismo con el color rojo y el anegamiento tardío o reproductivo. Lo que podemos decir para trigo anegado vegetativamente es que, si bien hubo ligeras caídas en la tasa de fotosíntesis durante el anegamiento temprano, estas se borraron, digamos, y los valores se equipararon a valores control luego de removido el estrés.
En el caso del anegamiento tardío se observó también que hubo ligeras caídas en la tasa de fotosíntesis al finalizar el anegamiento tardío, y esto, digamos, se equiparó a valores control cercano a madurez. En el caso de cebada, podemos decir que si bien hubo también caídas en la tasa de fotosíntesis durante el anegamiento temprano, estas se relacionaron con caídas en la conducta sistemática, pero de todos modos, luego de removido el estrés, rápidamente logró restablecerse a valores control. Y en el caso del anegamiento tardío, observamos un gran contraste, ya que hubo caídas más pronunciadas en la tasa de fotosíntesis, y estas no se debieron solamente a limitantes sistemáticas, sino que después hubo también limitantes del tipo no estomático, como un aumento en la resistencia del mesófilo, o lo que es lo mismo, una disminución en la conductancia, y esto también se evidenció con un pico en el dióxido de carbono interno, lo cual estaba manifestando que se estaba acumulando dióxido de carbono en la cámara subestomática y no estaba pasando de manera eficiente a ser fijado en los protocolos. Y recién estas variables se pudieron restablecer cercano a madurez. En el caso de canola, observamos que durante el anegamiento temprano, la tasa de fotosíntesis se vio gravemente afectada, alcanzando valores prácticamente nulos. Esto tuvo que ver también con disminuciones en la conductancia sistemática y el mesófilo. También se evidenció el pico de dióxido de carbono interno, y luego de removido el estrés temprano, estas variables se recompusieron y alcanzaron los valores control. En el caso del anegamiento tardío, también se vio que la tasa fotosintética prácticamente alcanzó valores despreciables, condicionado por limitantes estomáticas y no estomáticas, y se logró recuperar de manera parcial a madurez la tasa de fotosíntesis. En el caso de arveja, observamos que tanto para anegamiento temprano como para anegamiento tardío hubo una caída de la tasa de fotosíntesis a valores cercanos a cero también, por limitantes estomáticas y no estomáticas, y no logró recuperarse en ningún momento a valores control, tanto para anegamiento temprano como para anegamiento tardío. Pasando a la tasa de crecimiento relativa o RGR, esto tiene que ver un poco con el esquema que les mencionaba en materiales y métodos. Lo que tenemos es la RGR aérea o de vástago y la RGR de raíz o radical, donde tenemos por un lado las comparaciones o los contrastes con los controles y los anegados vegetativos para el periodo de estrés, para el periodo de recuperación preliminar y para el periodo de recuperación final. Y en el caso de los anegados reproductivos tenemos el contraste, digamos, con los controles para el periodo de estrés y para el periodo de recuperación. Arrancando con trigo, podríamos decir que el anegamiento temprano trajo ligeras reducciones en la RGR radical durante la recuperación final, pero digamos que esto tuvo su contracara o se contrarrestó con una promoción del crecimiento aéreo también durante este periodo. En el caso del anegamiento reproductivo se observó que, si bien hubo una disminución muy importante en la RGR radical durante el estrés, esta brecha se achicó mucho durante la recuperación. Y también se observó durante la recuperación una ligera retracción en el crecimiento aéreo. En cuanto a cebada, podemos decir que el anegamiento temprano trajo reducciones muy importantes en la RGR radical durante el estrés, pero durante la recuperación preliminar no solo se restableció el control, sino que incluso las plantas previamente anegadas presentaron un crecimiento radical muchísimo más exacerbado respecto de los controles. Y respecto del crecimiento aéreo, se observó también una promoción de crecimiento aéreo durante el periodo de recuperación final. En el caso del anegamiento tardío, se observó que afectó gravemente la RGR radical, adoptando valores negativos. Esto tuvo que ver con una mortalidad del tejido radical. Y en el caso de la fase de recuperación, no solo que no se restableció valores control, sino que esta brecha se amplió con el control. Y en el caso de la RGR del vástago, se observó que durante la recuperación fue prácticamente nulo, no creció. En cuanto a canola, podemos decir que el anegamiento temprano trajo consigo reducciones importantes en la RGR radical, que también adoptó valores negativos por mortalidad de los tejidos radicales, pero durante la recuperación preliminar pasó algo similar que lo ocurrió con cebada en anegamiento temprano, porque las plantas previamente anegadas superaron ampliamente en cuanto a la RGR radical a los controles. En cuanto a la RGR aérea o de vástago, observamos que durante la recuperación preliminar tuvo su contraparte con la parte radical y disminuyó el RGR del vástago, pero durante la recuperación final este superó al de los controles. Y en el caso del anegamiento reproductivo se observó que durante el estrés la tasa de crecimiento radical fue negativa también por mortalidad de raíces,
pero durante la recuperación se equiparó los valores control, y en cuanto a la RGR del vástago se observaron ligeras disminuciones, no solo durante el estrés, sino durante la recuperación también. En cuanto a arvejas, se observó que tras el alineamiento temprano, hubo caídas en la RGR radical, adoptando también valores negativos, y no se logró recuperar durante el periodo de postanegamiento. Y en el caso de la RGR aérea, se observó también que hubo caídas muy importantes que se mantuvieron durante la recuperación preliminar. En el caso del anegamiento tardío, se observó que hubo una RGR radical negativa durante el estrés, muy importante, y que estos valores se mantuvieron negativos durante la recuperación. Y en el caso de la RGR del vástago, se observó que no solo hubo caídas durante el estrés, sino que durante la recuperación esta adoptó valores negativos, lo cual podría estar relacionado con una senescencia acelerada y con posterior abscisión de las cejas. ¿Se escucha bien? Se escucha Sí, bien. perfecto. Buenísimo, gracias. Continúo. Perdón que insista con esto, pero bueno, tengo miedo de que se corte internet. No, al contrario, De la adelante. virtualidad. Y de paso tomo un sorbo de agua. Bueno, continúo con el capítulo 3, de respuestas morfológicas de rendimiento y sus componentes de escala de Planck. Bueno, pasando a la parte de materiales y métodos, las condiciones de cultivo fueron las mismas que las del experimento del capítulo 2, y dentro de las variables que medimos, se ubicó la biomasa de hojas verdes, senescentes y secas, tallo y granos en caso de tuvieras, las capas reproductivas. También se cuantificó la biomasa de raíces en cada estrato del perfil, cada 15 centímetros de profundidad. Se midió el rendimiento por planta en gramos por planta, y también se cuantificaron los componentes numéricos, que serían el número de espigas, silicuas o vainas por planta, número de granos por espiga, silicua o vaina, y peso de los granos. Y entre las variables morfológicas se cuantificó el número de macollos o de ramificaciones por planta, dependiendo de si eran especies gramíneas o dicotiledóneas. Pasando a la parte de resultados, comenzamos con trigo y después vamos con las otras especies. Les presento el layout, donde tenemos el rendimiento por planta, número en este caso de espigas por planta, número de granos por espiga y peso de grano. Lo que observamos en el caso de trigo es que tras el anegamiento temprano hubo ligeras reducciones en el rendimiento, que estuvieron condicionadas por un menor número de grano por espiga, el cual no pudo ser compensado por el aumento en el número de espigas por planta y por el por el peso de grano. En el caso del anegamiento reproductivo, se vio que, si bien estas reducciones también fueron ligeras, comparado con lo que vamos a ver más adelante, fueron un poco más pronunciadas que con el estrés temprano, y esto tuvo que ver también con una disminución en el número de granos por espiga. En el caso de cebada, observamos que, tal como el trigo anegado vegetativamente, las disminuciones con el anegamiento temprano fueron ligeras y tuvieron que ver con una disminución en el peso de grano. Y en el caso del anegamiento reproductivo se observó que hubo un gran contraste, ya que el impacto fue muchísimo mayor que respecto del estrés temprano, y esto tuvo que ver con una disminución en el número de espigas por planta y con una disminución en el peso de grano. En esta especie es importante... Perdón, Rocío, no sé si es mi pantalla, pero no llego a ver en el eje X que son las 3 barras. No, sé, perdón. ¿Soy yo o porque me aparece la barra del Google Meet abajo? Está perfecto, y muchas gracias por consultármelo, porque de la emoción no lo expliqué, porque para mí es obvio, porque ya lo practiqué muchas veces, pero lógicamente que no lo es, así que muchas gracias por decirme. Las barras grises indican el tratamiento anegado vegetativo temprano, las negras indican el anegamiento reproductivo, y bueno, como les mencionaba, lo verde indica el efecto del anegamiento vegetativo y lo rojo el efecto del anegamiento reproductivo. Estas referencias se me quedaron claramente en otros gráficos, pero acá de la emoción no lo dije, perdón. Así que, bueno, retomando el tema que les decía, es importante el peso de grano en cebada, ya que, como bien sabemos, la mayoría de este cultivo se destina en gran parte a lo que tiene que ver con industria cervecera, y es importante para la calidad de malteado asegurar un buen calibre, y esto tiene una estrecha relación con el peso de grano, así que es importante poner énfasis en este carácter. Bueno, pasando a canola, lo que observamos es que el anegamiento vegetativo, tal como pasó en trigo y cebada anegado tempranamente, trajo aparejadas ligeras reducciones, lo cual estuvo en relación con una disminución en el grano por silicua, lo cual no pudo ser compensado por un aumento en el número de silicuas por planta. Y en el caso del anegamiento reproductivo, lo que se vio es que, como pasó en cebada, hubo un contraste, ya que el impacto fue muchísimo mayor,
respecto al anegamiento temprano, y esto tuvo que ver con una caída muy importante en el número de granos por silicua y en el peso de grano, los cuales no pudieron ser compensados por el aumento del número también de silicuas por kilo. Pasando a arveja, lo que podemos decir es que tanto para el anegamiento vegetativo como para el anegamiento reproductivo, los rendimientos alcanzados fueron básicamente, o sea, a grandes rasgos despreciables comparados con los otros cultivos, alcanzando en promedio el 9% de los controles. Esto tuvo que ver en el caso del anegamiento reproductivo con una caída en todos los componentes numéricos, es decir, el número de vainas por planta, el número de granos por vaina, el peso de grano, y en el caso del anegamiento vegetativo, se afectaron el número de vainas por planta y el número de granos por vaina. Acá les presento la parte de morfología, donde tenemos, por un lado, las gramíneas en el lado izquierdo, trigo y cebada, con el número de macollos por planta, y las dicotiledonias del lado derecho, canola y arveja, con el número de ramificaciones por planta, en función de los días de la siembra, y tenemos que en el eje de las abscisas, la flecha verde indica final de anegamiento temprano, la roja final de anegamiento tardío, y la negra madurez. Lo que observamos es que en trigo no hubo diferencias significativas para esta variable frente a ninguno de los dos anegamientos. En el caso de cebada observamos que tras el anegamiento temprano, si bien hubo una promoción en el macollaje, estos macollos, dentro de la recuperación, muchos terminaron muriendo, y entonces el número final de macollos a madurez terminó siendo menor que los controles. Y en el caso del anegamiento tardío, observamos que el número de macollos por planta fue muchísimo menor a madurez respecto de los controles. En el caso de canola observamos que, si bien con el anegamiento temprano, durante la recuperación preliminar, este número, digamos, en las ramificaciones por planta, disminuyó respecto de los controles, a madurez se equiparó también con los controles, con la situación de buen drenaje. Y en el caso del anegamiento tardío, se vio que hubo un aumento en el número de ramificaciones por planta respecto de los controles, y esto se los comento yo porque es imposible que lo puedan ver del gráfico, pero lo que ocurrió es que luego de removido el estrés tardío, se generó un estímulo, digamos, en las ramificaciones de las plantas, y lo que terminó ocurriendo es que, como fue muy cercano a madurez, estas silicuas terminaron siendo prácticamente vanas y no desarrollaron grano. Pero bueno, lo importante es que canola evidenció una gran plasticidad ante el estrés. Y en cuanto a arveja, lo que se vio es que tras el anegamiento temprano y el tardío, el número de ramificaciones por planta cayó notablemente y no logró recuperarse a madurez. ¿Se escucha bien? Sí, sí, se escucha bien. Genial, muchas gracias. Bueno, continuamos con el capítulo 4, que es respuestas de biomasa, rendimiento y variables ecofisiológicas determinantes a escala de microcanopeo. Retomando con materiales y métodos, bueno, cultivamos microcanopeos de trigo, cebada, colza, canola y arveja en los mismos containers que el experimento usado a escala de planta, pero esta vez hicimos 2 zonas experimentales, por eso en la parte de resultados van a ver que está todo duplicado. Y los tratamientos fueron los mismos que a escala de planta. Control, anegado temprano por 14 días o anegado tardíamente por 14 días. Medimos dentro de las condiciones ambientales, calculamos la demanda evaporativa, medimos temperatura máxima y mínima y radiación diaria, y en lo que tiene que ver con los microcanopeos, hicimos un monitoreo del peso seco aéreo por metro cuadrado, del rendimiento por metro cuadrado y de componentes numéricos que son los mismos que a escala de planta, pero por unidad de superficie. También monitoreamos evidencia de área foliar o IAS verde, eficiencia de intercepción de la radiación y eficiencia del uso de la radiación o EUR. Pasando a la parte de resultados, lo que les presento acá para trigo es el IAS verde, que fue analizado para 2 años experimentales, como les comentaba, fue analizado al final del anegamiento temprano, donde contrastamos la situación control con el anegado temprano, y al final del anegamiento tardío, donde contrastamos los 3 tratamientos. Perdón, acá sí se ve la referencia, acá está. Y también tenemos en el lado derecho la eficiencia de intercepción en función de los días de anegamiento temprano, también para ambos años experimentales. Lo que podemos decir es que tras el anegamiento temprano, en trigo, si bien se afectó el IAS verde al final de realizar el anegamiento temprano, tuvo su contraparte en la eficiencia de intercepción solo en el año 2017, con ligeras caídas al finalizar el anegamiento temprano, pero luego de removido el estrés, pasado unos días, esta variable se restableció a valores control. Y en el caso del anegamiento reproductivo tardío, se observó que también
hubo disminuciones en días verde al finalizar el anegamiento, y esto también trajo como consecuencia ligeras reducciones en la eficiencia de intercepción que fueron observadas cercano a madurez. En el caso de cebada, lo que se observó es que al finalizar el anegamiento temprano cayó el gas verde, y también esto tuvo su contraparte en la eficiencia de intercepción, que cayó durante el anegamiento temprano, y en el caso de 2017 rápidamente se recuperó, como pasó en el caso del trigo anegado temprano, y en el caso de 2018 tardó más tiempo. Y esto pudo haber tenido que ver con esto que les mencionaba de cómo la DPB o la demanda evaporativa modula el impacto del anegamiento, ya que si bien no lo muestro por falta de tiempo, lo que ocurrió en el 2018 es que se dieron dos picos importantes de DPB, o sea, de alta DPB, que coincidieron bastante con los periodos de anegamiento, y entonces creemos que esto pudo haber tenido que ver con que el impacto fuera mayor en el año 2018, y de hecho lo vamos a ver que se repite para el resto de las especies. En el caso del anegamiento reproductivo, lo que observamos es que al finalizar el estrés también cayó notablemente el gas verde, y también lo hizo la eficiencia de intercepción al finalizar el anegamiento tardío, lo cual esta variable no pudo restablecerse a valores control. En el caso de canola, se observó que tras el anegamiento temprano cayó notablemente el gas verde, y pasó algo similar a lo que les mencionaba con cebada, en cuanto a que, si bien cayó mucho la eficiencia de intercepción en el año 2017, luego de removido el estrés, por suerte se pudo recuperar a valores control, pero en el caso de 2018 siempre se mantuvo esta pequeña brecha con los controles hasta prácticamente madurez. Y además también lo hemos evidenciado en el gas verde, que no se recuperó digamos, cuando se monitoreó al final del anegamiento tardío. En el caso del anegamiento reproductivo, lo que observamos también es que tras este estrés, el gas verde cayó muchísimo, y esto también tuvo su reflejo en la eficiencia de intercepción, que también cayó mucho a partir, digamos, del final del anegamiento tardío, y esta brecha con los controles se mantuvo también hasta madurez, no logró recuperarse. Y en el caso de arveja, lo que observamos fue que tanto para anegamiento temprano como para anegamiento tardío, el gas cayó prácticamente a valores despreciables, el gas verde, y también lo hizo la eficiencia de intercepción en tras anegamientos, y en el caso de 2018, como les mencionaba, el estrés fue tan severo que el microcanopeo completo terminó ceneciendo anticipadamente, y por eso lo vemos acá simbolizado con una cruz. Y de hecho, me adelanto un poco a la parte de rendimiento, pero no llegó a generar rendimiento. Pasando a la EUR, lo que tenemos acá es, como les mencionaba, observando las distancias, haciendo una analogía con la RGR, por el tema de las comparaciones entre tratamientos. Lo que tenemos es el periodo de anegamiento temprano, periodo de post-anegamiento de recuperación preliminar y periodo de recuperación final, donde se contrastan el anegado temprano con control, y lo mismo con anegado tardío para el anegamiento tardío y la recuperación. Tenemos para ambos años, y también tenemos el peso seco aéreo por metro cuadrado desde días de anegamiento temprano. Lo que observamos en el caso de trigo es que, si bien hubo reducciones en la EUR durante el estrés, luego de removido esta variable se equiparó a valores control. Y ocurrió algo similar con la biomasa por metro cuadrado, ya que en 2017 se observaron ligeras reducciones, como se monitoreó en la recuperación preliminar, pero estas diferencias desaparecieron evaluado a madurez. En el caso del anegamiento tardío, se observó que solamente hubo ligeras caídas en la EUR durante el periodo de recuperación en 2018, pero esto no se vio reflejado en la biomasa aérea. En el caso de cebada, observamos que hubo disminuciones en la EUR tras el anegamiento temprano durante el periodo de anegamiento temprano, en el caso de 2018 durante la recuperación preliminar. También se observaron disminuciones ligeras en el peso seco aéreo durante la recuperación preliminar, pero sin embargo a madurez todas las variables se restablecieron a valores control, incluso en 2017 se vio que hubo una promoción de la EUR durante la recuperación final. En el caso del anegamiento reproductivo, se observó que hubo caídas importantes en la EUR durante la recuperación. En el caso de 2018 esto fue más grave porque se evidenció también durante el estrés, y esto también tuvo su contraparte en el peso seco aéreo, donde se observaron disminuciones a madurez. En el caso de canola, se observó que el anegamiento temprano también trajo reducciones en la EUR durante el estrés. En el caso de 2018 fue más severo, esta brecha se mantuvo durante la recuperación preliminar, pero luego, durante la recuperación final, se restableció valores control,
Y pasó algo similar que con lo ocurrido en cebada anegada temprano, en cuanto a que si bien se observaron ligeras disminuciones en el peso seco aéreo observadas al final del anegamiento tardío, estas diferencias se borraban a madurez. Y en el caso del anegamiento tardío se observó que hubo disminuciones en la EUR durante el periodo de anegamiento, y en 2018 fue más grave porque la brecha persistió durante el anegamiento tardío, y también, como ocurrió en cebada anegado tardíamente, se observaron diferencias en el peso seco aéreo a madurez. En el caso de arveja se observó que tanto para anegamiento temprano como para anegamiento tardío, la EUR cayó durante el estrés y no pudo recuperarse, y como les comentaba, en 2018 fue bastante severo el estrés y terminó siendo antes tras el anegamiento temprano y el tardío. Y también lo observamos en la biomasa por metro cuadrado, donde vemos que en el caso de 2017 la brecha que existía entre los controles y los anegados tempranos durante la recuperación preliminar se extendió durante la recuperación final, o a madurez, mejor dicho, y de hecho en 2018 se verá cruz porque se inició antes, y también en el caso de anegamiento reproductivo se observó que hubo una gran brecha a madurez con los controles. Pasando a la parte de rendimiento y componentes, lo que les presento es un cuadro con rendimiento, granos por metro cuadrado, índice de cosecha, espigas, sílicas o vainas por metro cuadrado, granos por espiga, vaina o sílicua y peso de miligramos. Lo que observamos en trigo, por lo menos para el fenotipo con el que trabajamos y las condiciones de cultivo que tuvimos, es que a grandes rasgos no hubo diferencias significativas entre ninguno de los tratamientos para el rendimiento. En el caso de cebada observamos también para fenotipos, refiriéndonos al fenotipo que usamos en las condiciones de cultivo, que no hubo diferencias significativas en el rendimiento entre los controles y los anegados tempranos, pero sin embargo el anegamiento tardío trajo consigo reducciones importantes al rendimiento que se vincularon a una caída en el número de granos por metro cuadrado, lo cual estuvo gatillado por una disminución en el número de espigas por metro cuadrado y también en el peso del grano, que, como les comentaba, es una variable de calidad muy importante. Y en el caso de canola se observó que el anegamiento temprano trajo consigo reducciones moderadas, en el caso de 2017, en el caso de 2018 se vio solo como una tendencia, y esto estuvo asociado a una caída en el número de sílicos por metro cuadrado. Y en el caso del anegamiento tardío se vio que esta caída en el rendimiento fue mucho más pronunciada respecto al anegamiento temprano, y esto tuvo que ver con una caída en el número de granos por sílicua, y en el caso de 2018 también estuvo acompañada por un número menor de sílicuas por metro cuadrado y de peso de grano. Y en el caso de arveja vimos que tanto para anegamiento temprano como para tardío, el rendimiento cayó muchísimo, alrededor de un poco más del 10%, en el caso de 2018 ni siquiera se generó rendimiento, y el anegamiento temprano, en el caso de 2017, condicionó el número de vainas por metro cuadrado. Si bien hubo un aumento en el peso de grano, lógicamente este no logró compensar la caída drástica del número de vainas por metro cuadrado, y en el caso del anegamiento tardío se vio que disminuyeron todos los componentes numéricos de rendimiento. ¿Me escuchan bien? Sí, sí, se escucha bien. Vale. Continúo con el último capítulo, gracias, que sería de contraste de hipótesis y conclusiones. Entonces, retomando la hipótesis 1, que hablaba de que la tolerancia al anegamiento se ordena de manera descendente como trigo, cebada, canola y arveja, debido al mayor impacto negativo sobre la biomasa radical y cómo esto se asocia con la capacidad de generar erénquima, podríamos decir que no se rechaza la hipótesis, ya que la tasa de crecimiento radical se vio más afectada en las especies sensibles, como canola y arveja, lo cual a veces se manifestó con una RGR incluso negativa por muerte de tejidos, y que las especies más tolerantes como trigo y cebada, por lo menos anegada vegetativamente, mantuvieron valores cercanos a los controles en el crecimiento y además presentaron capacidad de generar erénquima en raíces. Pasando a la hipótesis 2, que mencionaba que el impacto negativo del anegamiento sobre el rendimiento por planta está relacionado con la generación de biomasa aérea y su funcionalidad, y cómo las especies sensibles estaría limitada la tasa de fotosíntesis no solo por limitantes estomáticas, sino limitantes de origen no estomático, podríamos decir que tampoco se rechaza la hipótesis, porque las especies tolerantes que mantuvieron el rendimiento por planta cercano a los controles, también alcanzaron valores control del crecimiento aéreo. Y lo que tiene que ver con la tasa de fotosíntesis, las especies sensibles presentaron limitantes estomáticas y no estomáticas que limitaron justamente la aplicación de dióxido de carbono, como lo que es un aumento en la resistencia del mesófilo o daño al aparato fotosintético, que si bien no lo muestro, hubo una disminución en la fluorescencia de las clorofilas, y además
esto que mencionábamos un poco de la senescencia anticipada en los cultivos más sensibles. Pasando a la hipótesis 3, que hablaba de que la pérdida diferencial de rendimiento por anegamiento entre los distintos cultivos se relaciona con la magnitud de reducción e intercepción de la radiación. Y en la EUR podríamos decir que tampoco se rechaza porque los cultivos con mayores pérdidas de rendimiento presentaron caídas, en muchos casos irreversibles, en la eficiencia de intercepción asociadas por un bajo IAS verde, lo cual en general estuvo acompañado de una menor EUR. Y por último, la hipótesis 4, que hablaba de que el impacto del anegamiento es mayor cuando ocurre en etapas tardías, coincidiendo con la definición de rendimiento. Deberíamos rechazar esta hipótesis, ya que si bien esta afirmación se cumple en el caso de cebada y canola, que sí presentaron alto contraste en la tolerancia al anegamiento dependiendo del momento del estrés, no aplicaría para el caso de trigo, que, como mencionaba, circunscribiéndonos al fenotipo que utilizamos en las condiciones de cultivo, a grandes rasgos, toleraría tanto anegamiento temprano como tardío, y tampoco se cumpliría esta hipótesis para el caso extremo del otro lado, que sería el de arveja, que fue sensible, muy sensible, frente a anegamiento tanto temprano como tardío, presentando un rendimiento prácticamente despreciable respecto de los anteriores. Pasando a la parte de conclusiones, trigo resultó la especie más tolerante frente a ambos anegamientos, como les mencionaba, circunscribiéndonos a las condiciones de cultivo y al fenotipo. Cebada y canola reflejaron un gran contraste en la tolerancia, pudiéndose recuperar frente a un estrés temprano, pero en uno tardío, y arveja fue la más sensible al anegamiento en general. Por otro lado, trigo y cebada mostraron capacidad de generar arénquima radical, lo cual confirió tolerancia reflejada en el mantenimiento de la fisiología foliar, el crecimiento y la producción de grano por planta, hablando de trigo en general y cebada negada tempranamente. Cebada negada tardíamente, canola y arveja mostraron caídas en la tasa fotosintética debido no solo a limitantes estomáticas, sino también a limitantes no estomáticas, como una resistencia elevada en el mesófilo y una caída en la fluorescencia de las clorofilas, y también una senescencia celular. En trigo, las ligeras pérdidas de rendimiento por planta, o sea, circunscribiéndose a lo que es la escala de planta, se vincularon a caídas en el número de granos por hectárea. En cebada, el anegamiento tardío redujo drásticamente el número de espigas por planta y el peso de los granos. En canola se redujo el número de granos por sílico y el peso de los mismos, y por último, en arveja se afectaron todos los componentes numéricos. Y por último, los microcanopeos de trigo mantuvieron las variables similares entre los granos. Cebada negada tardíamente mostró caídas en la UR, menor biomasa madurez y menor número de espigas por metro cuadrado y peso de grano. Por otro lado, cebada recuperó la eficiencia de intercepción y la UR luego del anegamiento temprano, con ligeras pérdidas en el número de espigas por metro cuadrado, mientras que en el caso de anegamiento tardío se redujo irreversiblemente la eficiencia de intercepción y la UR con caídas importantes en el número de granos por sílico y en el peso de los mismos. Por último, arveja redujo drásticamente todas las variables con rendimientos despreciables. Bueno, y por último, acá tenemos las publicaciones correspondientes a los capítulos experimentales. El capítulo 2 que se publicó en 2018, el 3 que se publicó en 2020 y el 4 que se acaba de publicar, fue hace muy poquito, por eso no les puedo mostrar la portada de la revista, pero bueno, estamos muy contentos de que haya sido así. Así que bueno, muchas gracias por haberme escuchado y aguardo comentarios y preguntas de los jurados. Gracias, Rocío, por la presentación. Pudimos seguirla perfectamente. Así que damos lugar al espacio de preguntas por parte del jurado. No hay un orden preestablecido en el cual deban formular sus preguntas. Sí los invitamos a que inicialmente cada uno de ustedes realice una o dos preguntas por cualquier inconveniente de conexión que pueda surgir, así todos tienen oportunidad de haber planteado al menos un comentario, pero poseen plena libertad en el tiempo y orden en el cual preguntar. Quizá le podemos dar la prioridad a los no FAUBA. Creo que será, le damos la prioridad, si les parece, a Víctor Sadras, que está trasnochando desde Australia. Víctor. Gracias. Si desea iniciar sus comentarios o preguntas sobre la tesis, adelante. Gracias, Rocío, por la presentación resumiendo todos los experimentos muy claramente. Dos preguntas. Una es,
planteas un ranking de variedades desde trigo a arveja y el principio es por diferencias en respuestas a las raíces. ¿Por qué esperarías que esas especies tengan distintas respuestas al anegamiento en términos de adaptaciones radicales? Bueno, en el caso de arveja, que fue la más sensible, creemos que tendría que ver más que nada con el, digamos, con cómo se originó la especie o que, por ejemplo, sé que tiene alta tolerancia a la sequía porque se suele cultivar en suelos más sueltos, más arenosos, y quizás porque no se invirtió demasiado en lo que es el mejoramiento para anegamiento. Así que creo que tiene que ver con un tema de origen y de uso en el caso de arveja. En el caso de canola, si bien no generó aerénquima, nos preguntamos por qué es que toleró también o pudo recuperarse también del anegamiento temprano, por lo menos el genotipo que usamos, y quizás pudo haber tenido que ver, nosotros si bien lastimeramente no lo cuantificamos, hipotetizamos, igual no tengo manera de comprobarlo, que pudo haber tenido que ver con esta raíz napiforme que tiene y con el uso de reservas que se traslocaron por el tema del rebrote. Y en el caso de trigo y cebada, bueno, son cereales que se usan ampliamente en, digamos, en zonas templadas, pero digamos, como que surgieron en un lugar y son tienen un mejoramiento hecho hace muchísimos años y pienso que tuvo que haber tenido también con eso. Pero, no sé, son ideas nomás. Apuntaba a eso. Hay dos fuentes de variación. Una es de dónde se originaron y otra es la presión de selección posterior. Pero en origen, trigo, cebada y arveja vienen del mismo lugar. Claro, de la Mesopotamia creo que es, ¿no? Sí, la canola es la única que no es de ese centro de origen. Pero en términos de origen y de selección, sería difícil explicar la diferencia entre trigo y cebada, ¿no? Por eso, la verdad que sería complicado, pero bueno, ya te digo, nos circunscribimos a estos genotipos y eso es lo que dio, dentro de todo, igual las que más toleraron, que era lo que esperábamos, era, digamos, nuestra idea original. Pero de todos modos, en el caso del anegamiento reproductivo, sí, trigo, si bien tuvo mermas en la parte de fisiología foliar, más cercano a madurez con una senescencia acelerada, sí, el rendimiento se mantuvo mucho más cercano a los controles que en el caso de cebada. Ahí sí hubo diferencias. Pero bueno, ya te digo, es lo que dio y podemos pensar por qué, pero capaz si hubiéramos testeado, como sí hicieron en la cátedra de cereales, si hubiéramos testeado varios materiales genéticos de trigo y de cebada, algunos de trigo hubieran dado por debajo que cebada, y así hubiera habido una especie de nube de puntos, y bueno, estamos ahí en ese rango, digamos. ¿Cuáles son las consecuencias agronómicas? Con esta información, ¿qué prácticas de manejo podría sugerir para disminuir las pérdidas de rendimiento por anegamiento? Y lo primero que se me ocurre, pues yo también me puse a pensar cuáles serían las consecuencias, digamos. Lo que haría sería, o sea, en caso de tener que recomendarle a alguien, si tuviera un área, una zona, digamos, con alto riesgo de anegamiento, no le recomendaría que sembrara arveja. Y me atrevo a decir, o sea, en el caso de arveja en particular, como les comentaba, no hubo mucho invertido en mejoramiento y acá no hay muchos cultivares que se siembren, con lo cual me atrevería a decir arveja en general, no solamente circunscribirlo a este genotipo, porque además los trabajos que hemos leído, en general arveja es muy sensible al anegamiento, así que les diría eso. En el caso de trigo, por lo menos para este genotipo, este material genético, les diría que si bien puede, o sea, si lo siembran en una zona, digamos, que tiene riesgo de sufrir anegamiento, que esté completamente tranquilo, porque claramente merma de rendimiento va a tener, pero quizá no tanto. Y en el caso de cebada y canola, que fueron las intermedias, lo que diría es que si hay más riesgo de anegamiento cercano a la primavera, coincidente con etapas reproductivas, quizá que evite sembrarlo. Y con vegetativas, digamos, si fuera un anegamiento invernal, quizás si fuera prolongado hasta los 14 días, por lo menos podríamos decir, podría tener capacidad de recuperación.
Siguiendo eso y concluyo la segunda pregunta, ¿fecha de siembra? Es una buena pregunta. El tema es que ahí tenemos en juego justamente lo que tiene que ver con que, por un lado, nos habla de anegamiento invernal, y sabemos que con el anegamiento invernal tenemos menor demanda o sea, digamos, cuando ocurre en etapa invernal tenemos menor demanda evaporativa, con lo cual los encharcamientos puede que duren más tiempo, pero por el otro lado, cuando tenemos un anegamiento que se da, digamos, en etapa reproductiva o cercana al verano, tenemos mayor demanda atmosférica, con lo cual, si bien eso, digamos, ese charco de agua se empieza a evaporar, también tenemos que el cultivo está exigido por mayores tasas transpiratorias, con lo cual es una situación de compromiso que habría que evaluarla en el momento, porque tenés los pros y los contras de las dos fechas. Gracias. No, por favor. Bueno, invitamos a María Laura o Gerardo y luego pueden sumarse cada uno de los 3 jurados con sus preguntas nuevamente. Adelante, María Laura, con el micrófono abierto. Sigo yo entonces. Yo tenía también una de las preguntas estaba relacionada con lo de las raíces, más o menos relacionado con lo que preguntó Víctor. Ahí vos viste raíces adventicias como en las 4 especies, solo que canola y arveja formaban menos y no tenían erénquima. Yo quería saber si tuviste la oportunidad de ver la proporción de nuevas raíces que formaban los cultivos con respecto a las originales que ya estaban al momento de inundar. Es decir, si por ejemplo en trigo las nuevas raíces que se formaron llegaron a reemplazar las viejas, o si la planta tuvo la capacidad de mantener las raíces que ya estaban formadas y agregar estas nuevas adventicias con erénquima. Sí, es una buena pregunta. Sí, yo observé raíces adventicias en Gerdau sobre los 4 cultivos, pero en el caso de cebada en el caso de arveja y canola, eran muy cortitas y ni siquiera se llegaba a medir prácticamente la erénquima porque no llegaba a los 3 centímetros para que se desarrollara en algunas estoy tratando de pensar qué es lo que pasó. O sea, lógicamente que parte de las raíces, digamos, del crecimiento radical que decimos, tuvo que ver con la generación de nuevas raíces. Por eso la foto que yo mostré particularmente en trigo y cebada, donde yo vi que se generaron nuevas raíces y respecto a los controles eran raíces muchísimo más blancas y gruesas, digamos, siempre cercanas a la superficie, con lo cual, frente al anegamiento temprano y tardío, sí vi en el caso de cebada y trigo que se generaron nuevas raíces. Después, lo que ocurrió, por lo menos en el caso de, estoy tratando de recordar, en el caso de trigo, es que no se generan tantas raíces más adventicias, luego del caso de trigo anegado temprano, sino que, digamos, el boom de la generación de raíces adventicias se dio durante el anegamiento. Y lo mismo pasó con trigo anegado reproductivamente, que se dio durante el anegamiento, esa generación, digamos, de raíces importantes cercanas a su superficie. En el caso de cebada pasó lo mismo. Así que supongo que debe haber sido, por lo menos en las tolerantes, debe haber sido una especie de combinación. Y en el caso de canola, claramente fue una generación nueva de raíces, porque lo que pasó, por lo que recuerdo visualmente, es que nosotros sacamos la planta, la limpiamos, y la raíz latiforme está, no quiero decir podrida, porque no estaba podrida, pero estaba gravemente desintegrada, se veían como los filamentos, y después empezaron, o sea, lo que pasó fue que la raíz quedó mucho más cortita, digamos, la parte napiforme, y empezaron a crecer como, digamos, raíces laterales, como para complementar, supongo. Y en el caso de arveja, no, bueno, arveja no generó nada, pobre, terminó decayendo así. Así que bueno, no sé, me extendí mucho, perdón, espero haberte contestado la pregunta. Sí, está. No sé si hago otra o le pasamos ya a Gerardo o... Le pasamos, si quieren, a Gerardo y luego se suman indistintamente cada uno de ustedes con comentarios adicionales. Sí, bueno, me parece que el objetivo de esta tesis fue cumplido, hasta podría ser un modelo, o sea, se establecieron los objetivos, hipótesis, los experimentos,
se hicieron publicaciones antes de la presentación, lo cual es muy loable. Y bueno, lo que faltaba, que no sabíamos, era bueno, la forma de exponerlo. Yo no tuve oportunidad de escucharte en los seminarios que habrás dado seguramente, pero bueno, lo que faltaba era ver cómo lo te desenvolvías en la exposición oral y bueno, también siguió la línea de que está todo muy bien, así que bueno, te felicito. Así que, bueno, desde el punto de vista de, que ya te esperarías, desde los suelos, dentro de la presentación del tema, es como que tendríamos que destacar también que uno de los factores más importantes que condicionan la respuesta al anegamiento es el suelo, ¿no? Como el agua se mueve por gravedad, todos los cultivos que se hagan en los suelos con menor altura, cota relativa, van a tener más agua, van a estar más cerca, o sea, van a acumular más agua en superficie porque les viene de los costados y van a estar más cerca del agua freática. Entonces, ahí hay que hacer hincapié que cuando uno trata de ver la aplicación de esto en el campo, bueno, primero lo que tenés que ver es dónde vas a hacer tus 4 cultivos, digamos, ¿no? Entonces, ante la misma lluvia, ante las mismas condiciones, si vos haces el cultivo en el suelo del bajo, te va a pasar mucho más y estos 14 días, capaz que son 14 días arriba y abajo es un mes y medio y ahí ni el trigo se salva, digamos, ¿no? Así que eso por un lado. Y después, este tipo de experimentos es muy dependiente de los tratamientos a realizar, digamos, ¿no? Y hay varias cosas para hablar acá. Primero, la duración, ¿sí? De acuerdo a los trabajos que inclusive creo que el grupo de Daniel ha hecho, estos 14 días es un tratamiento tipo agresivo en cuanto a la inundación, porque es mucho, digamos, ¿no? Porque ya, o sea, con 4 días, no sé, en Carveja, pero bueno, como que a ningún cultivo le pasa nada, o más o menos, zafan todo bien, ¿viste? 10%, 20%, pero bueno, 14 días ya es como que es un estrés. Se sabe que no son plantas tolerantes al anegamiento, entonces tampoco se le puede dar mucho más porque bueno, ya se sabe que no están hechas para eso. Así que por ese lado está bien. Y por otro lado, con el tema de, no sé si vos lo habías mencionado, creo que en la primera versión de la tesis no estaba, pero con respecto a la altura, ¿sí? Y bueno, los que tenemos alguna experiencia en las plantitas del, sin ser despreciativo, de la cuenca del Salado, se vio claramente en los modelos que la altura del pelo va a depender, o sea, la respuesta va a depender de la altura. O sea, si la planta queda totalmente por abajo, y no sé qué le pasaría a esta, pero bueno, no se salvaba ninguna en la cuenca del Salado, y bueno, las que tenían aunque sea un poquito arriba, que ahí podía entrar aire, se salvaban. Bueno, entonces, pero obviamente no se pueden hacer experimentos de todas las alturas y de todas las duraciones, pero bueno, vos tenés la experiencia de estar 4 años, o 5 años, o 3, no sé, y entonces al menos estás un poco más preparada que nosotros para decir qué podría pasar, cómo actuaría. Vamos a ver, el tema de la altura, digamos. Primero, que nos recuerdes cuál fue la altura cuando empezaron los tratamientos, la altura del pelo y la altura de la planta en ese momento, y si era pareja para todas, ¿sí? Porque capaz que Arveja quedó más hundida porque era más petiza, ¿sí? Bueno, un poco que nos cuentes cómo fue el experimento en tema de la altura en las 4 cultivos y bueno, esa relación, y después, bueno, qué pasaría si hubieras usado otra altura. Bueno, ahora te toca. Ahora me toca a mí. Bueno, gracias, Claudio, por los comentarios. Sí, el tema de la altura, bueno, lo mencioné que es un factor, en la parte introductoria, que es un factor importante a tener en cuenta. Generalmente tiene que ver un poco con el área donde se siembra, digamos. En general, lo que termina pasando en términos prácticos es que salvo que, digamos, el cultivo recién se está iniciando, no suele pasar tanto que se encharque totalmente, salvo eventos, o sea, puede pasar, pero en cuanto a probabilidades no se da tanto. Por los trabajos que he leído, en general siempre hablan de anegamiento, como lo hicimos nosotros, a los 1 o 2 centímetros digamos, del suelo, del pelo de agua.
nosotros tratamos justamente de que todo estuviera igual para todas las especies, porque la idea o digamos, la riqueza que tratábamos de buscar dentro de lo que es este trabajo era que todas las especies, obviamente si circunscribimos a un genotipo por especie, porque más no podíamos, estuvieran sometidas a lo mismo, digamos, a las mismas condiciones, al mismo tratamiento, y solamente variara, lógicamente, la especie, que fue el factor de variabilidad. Con lo cual lo que hicimos fue colocarlos en estos contenedores y que el pelo de agua se mantuviera entre 1 y 2 centímetros del suelo. Y lógicamente que si lo vas a medir por proporciones de planta, sí, la arveja es más petiza, digamos, y si lo vas a medir por proporción de planta, está, o sea, digamos, ese pequeño centímetro donde está, digamos, el cuello, entre que se une la parte del vástago y de la raíz, representa más que un trigo o una canola, que es bastante más alto. Pero de todos modos, yo creo que en términos prácticos es despreciable, porque la parte aérea, salvo ese pequeño centímetro, digamos, donde está la unión de las dos partes, no estaba sometida a sumersión. Entonces, en ese sentido, yo creo que se podía despreciar lo que era el porcentaje de bacterias, ¿no? Ni siquiera había hojas ahí, o sea, era un pedacito de tallo, nada más para hacer burgo, digamos, perdón por ser tan burda, pero para que se me entienda. Yo creo que lo que podría pasar en el caso de tener un pelo de agua más grande, lógicamente que las plantas van a tener, digamos, expuestas al agua cierta parte de su vástago, con lo cual quizá podrían llegar a generar fotosíntesis subacuática, pero si no, se vería comprometida parte de la fijación de carbono, porque sabemos que las plantas fijan las hojas, así que sería más comprometido. De todos modos, esto tendría que ver también con como vos decís, Gerardo, con el porcentaje del cuerpo vegetativo que está siendo anegado también, porque tendríamos, digamos, cuanto más superficie o más, digamos, cuerpo de la planta anegado, tendríamos más, perdón que lo diga así, pero más parte parásita que está respirando y gastando carbohidratos, digamos, y menos parte que produce, digamos, genera fotosintenosa, la fotosíntesis. Así que supongo que pasaría eso. De todos modos, ya te comento que no hay tantos trabajos, no te debería decir, yo no he visto mucho que hablen de sumersión en estos cultivos. Sí, qué sé yo, por ejemplo, en arroz sí, por ejemplo, o en forrajeras sí, bueno, de hecho, me gustado trabajar con eso, porque, claro, al estar sembrado o cultivado en una situación donde sabemos que se da muchísimo más, y aparte tiene una altura más pequeña en general, particularmente hablando de los tréboles, esas cosas, obviamente que es mucho más probable que sufran riesgo de que gran parte de su cuerpo vegetativo esté expuesto al agua. Pero en el caso nuestro, no nos circunscribimos a lo que es el anegamiento y no a lo que es sumersión. Espero que sí. Tengo abierto, sí. Sí, y ahora mientras vos hablabas también, lo que seguramente va a pasar es que como los suelos no son, digamos, la superficie siempre es irregular, después de este evento lo que vamos a tener es un manchoneo. O sea, el lote va a ser menos parejo que si no hubiera estado en la inundación. Y eso puede tener que ver con la altura. No solo con la altura, puede tener que ver también, perdón que te interrumpa, puede tener que ver también con la tolerancia, porque de hecho, con la tolerancia, digamos, digamos, las diferencias individuales. De hecho, en arveja nos pasó con el experimento a escala de planta, anegado vegetativamente, que algunas plantas más o menos lograron sobrevivir y otras se mecieron y murieron, no generaron rendimiento. Por supuesto que nosotros hicimos un análisis integrando todos los resultados, pero digo, no solo es una cuestión de el ambiente, que lógico que es súper importante, sino también de la capacidad que tiene esa planta con esa información genética de poder lidiar o no con el anegamiento. Ok. Tienen plena libertad de Víctor, María Laura y Gerardo en intercalar sus preguntas o avanzar cada uno con sus inquietudes. Tienen los tres micrófonos silenciados. Adelante. Bueno, en la introducción planteas correctamente que los anegamientos son esporádicos, dependen de propiedades del suelo. Gerardo habla de la topografía, luego de cuestiones de textura, etcétera, y que son más o menos fijos, y luego de la condición estacional.
depende de cuándo llueva, cuánto, etcétera. ¿Cómo encararías y porque tenés esa variación estacional, habría que manejar esto en términos de probabilidades? ¿Cómo harías un análisis de riesgo de anegamiento en una región que te puede interesar? Es una buena pregunta. Y de hecho me lo he planteado en su momento como para, digamos, ser más consciente, porque en general no hay tantos datos. Yo creo que es porque es difícil justamente hacer un relevamiento. Es muy complicado encontrar en zonas específicas cuánto riesgo de anegamiento hay. Si bien hay trabajos, de hecho en la cátedra de cereales se ha hecho, es muy difícil encontrar, y más para un cultivo en particular. Pero sí, lo que haría sería hacer relevamientos, obviamente compilar todo el tema de las precipitaciones y ver los suelos que están más compactados, hacer un análisis correspondiente de cómo está la estructura del suelo, y también contrastar esto con, en caso de que esté, digamos, implantado los cultivos, con si realmente hay anegamiento, cuánto se afecta el rendimiento también. Pero sí es algo complicado de hacer, porque es difícil tomar las muestras, como yo. Es difícil tomar las muestras, es difícil circunscribirse a un área, y en general uno habla siempre de tal país, o el ejemplo que teníamos en el tema de los seguros de anegamiento, por ejemplo, de esas cosas que pasan más por lo económico, que es muy importante, obvio, que es en el mundo, pero en términos de riesgos es un poco más complejo. Pero sí, supongo que haría eso, como bien decís, Víctor, relevaría las dos partes, porque el anegamiento se da, o sea, por el tema de la napa freática, por ejemplo, haría un monitoreo quizá de la napa freática en lugares que se sabe que está ascendiendo, porque se sabe que está pasando, además que capaz no lo vemos. Por otro lado, el tema de lo que te decía, la estructura de los suelos, y por el otro lado también el tema de las lluvias. Vería realmente con cuánta intensidad se están dando, dentro de lo que se puede, porque claro, se dan de manera errática. Pero sí, haría un relevamiento de eso y de la zona en particular que quisiera analizar. Y también, perdón que me meta, y también se podría, no sé si lo consideras en la introducción de tus papers, pero la expansión de la frontera agrícola, digamos, ¿no? Que la expansión hace que se cultiven suelos con algunas deficiencias naturales que antes no se cultivaban, pero con la necesidad de nuevas tierras. Y bueno, dentro de esa expansión puede ser de suelos bajos que son más propensos a que le pasen este tipo de cosas, ¿no? Perdón, a Víctor. Sí. ¿Cuál te parece que sería el papel de modelos de simulación para hacer ese tipo de análisis? Para poner junto el suelo y la lluvia. No te quiero mentir, no soy una experta en modelos de simulación. Es algo que me parece súper interesante y es algo que se usa muchísimo, pero me resulta bastante ajeno, por lo menos por el momento. Quizá en un futuro lo podría evaluar, justamente porque me interesa saber cuál es el riesgo de anegamiento en ciertas zonas, particularmente quizá acá, porque es donde vivo y donde hago el estudio, ¿no? En la área pampeana. Pero vos me estás preguntando cómo lo plantearía, Si ves, vos señalás que tenés que tener en cuenta el suelo y la lluvia, etcétera, y incluso mencionás muestreo y aproximaciones experimentales. Pero siendo una cosa que si uno muestrea 3 años muy húmedos o 3 años muy secos, los resultados van a ser muy distintos. Por eso los tienen esa propiedad de hacer análisis climáticos. Y por eso, o sea, con los datos climatológicos es mucho más sencillo, en el sentido de que tenés mínimo 30 años. Y esto sabemos que viene pasando hace más de 30 años. Con el tema de los suelos, es complejo. Es algo difícil de hacer. Y por eso digo que me atrevo a decir que no mucha gente lo hace. Por eso a veces a mí me queda como una especie de sabor amargo, porque cuando me preguntan, bueno, pero ¿cuánto es el riesgo de anegamiento para tal especie, para tal área? Me quedo en ascuas y es muy complicado decirlo realmente, ponerlo en números y hacerlo de manera cuantitativa, sí cualitativa, no cuantitativa, por lo menos a mí me da esa sensación que es muy complicado, por lo menos hasta el momento. Por esto que decís, es muy difícil recabar datos, o a mí me parece eso. En la introducción, si no recuerdo mal, mencionás algún estudio que usa Ceres. Sí.
Es un estudio que hicieron en la cátedra de cereales con trigo y no me acuerdo, 4 o 5 zonas de acá del país. Sí. Bueno. Ese es el único estudio muy valioso que pude encontrar, porque la verdad que después mucho no encontré. Ujú. Gracias. No, por favor. Yo te quería preguntar, ya que dijiste, bueno, que no hay prácticamente mejoramiento de arveja para tolerancia a inundación. Si tenés, por ejemplo, un compañero al que tenés que asesorar que empieza a hacer mejoramiento de arveja, ¿qué características de la planta le aconsejarías que seleccione? No solo de raíces, sino de parte aérea, ¿qué estarías atenta, le dirías que tiene que considerar para obtener una planta de arveja que tenga chances de tolerar un estrés por inundación? Me gusta la pregunta. Me la habría hecho esa pregunta. A ver, lo primero que me viene a la mente, que es algo que se estuvo estudiando, es el tema del mantenimiento del área verde, quizá con fitogeninas o digamos que de alguna manera siga funcionando el aparato fotosintético y se siga produciendo fotoasimilados. Lo del tema de generar erénquima sería buenísimo, pero no sé si se podría hacer. Sé que hay algunos genes aislados, pero es medio complicado, sería genial, pero no sé si se podría hacer. También quizá el tema del metabolismo fermentativo, porque como mencionaba al principio, podría buscarse que de alguna manera durante el anegamiento sobreviva así, y bueno, es eficiente que algo haga en ese sentido. O quizás yo no lo estudié, pero quizás también pondría el ojo, aunque es igual un nivel que yo lamentablemente no estudio, pero más en la parte enzimática, de enzimas de protección, SORCAT, esas cosas, también capaz les prestaría atención. Y no, y eso básicamente. O sea, primero apuntaría a la parte de funcionalidad verde, pero si eso no funciona, o de capacidad de ramificación. Como sí pasó en el caso de canola, que a mí siempre lo digo, perdón la gente que ya me escuchó y se cansa, pero canola a mí me resultó muy interesante porque realmente siempre le decía a Gustavo, se murió, y al final después nada, resurgió. Quizá tuvo que ver con esto de las reservas. En el caso de arveja, por la arquitectura radical que tiene, lo veo imposible, porque no tiene una raíz napiforme, pero por eso digo, quizás si mantuviera un metabolismo fermentativo, no sé si aguanta 14 días, pero quizá un poco menos, podría ir bien. Lo que pasa es que arveja, por los datos que hemos visto, por los trabajos que hemos visto, la verdad que no tolera, ni 5 días tolera arveja. Lo que pasa es que nosotros, volviendo un poco a lo que decía Gerardo, el tema de los tratamientos y por qué 14 días, se usó 14 días porque es muy difícil, como son 4 especies muy diferentes, tratamos de poner en la bolsa todos, digamos, los trabajos que veníamos viendo de anegamiento en estas especies. Entonces, en el caso de trigo, por ejemplo, en particular, hay veces que hasta se funda 30 a 45 días, y eso nos subía mucho el nivel, digamos, de días y queríamos que se sometieran todas las plantas al mismo, digamos, a la misma duración. Además, en una revisión que hizo Gustavo en 2008, él vio que la mediana, digamos, para los trabajos que anegaban cultivos era de 16 días, con lo cual eso también nos sirvió de referencia y, bueno, además el grupo de Daniel y de Gabriela que vienen trabajando, también en general vienen trabajando con esa duración. Entonces nos pareció que eso, digamos, entre el compromiso que siempre se genera a nivel del sistema, digamos, de ciencia, pensamos que eso era lo mejor, porque no queríamos someter a arveja menos tiempo, porque si no eso lógicamente no hubiera sido comparable con el resto de los cultivos. Está bien. Sí, digamos, hay todo para hacer con arveja. A mí me sorprendió también que sea tan sensible, pero se fue abajo y no, sí, murió. las leguminosas, viste, son sensibles, soja también, garbanzo también, pero en alguna que otra revisión que se ha hecho mezclando leguminosas invernales, también dio que en general lenteja y arveja, garbanzo son muy sensibles, la verdad que sí. Ese era un puntapié inicial que teníamos, pero yo digo, no hay muchos trabajos igual, y en general, lamentablemente, datan de varios años.
Sí, y la parte sí enzimática es algo que se ve también, por ejemplo, bueno, yo trabajo con tomate, pero en la berenjena que tolera bastante, lo que vieron es precisamente como esa parte enzimática está respondiendo de otra forma y eso hace que tolere este tipo de estrés. Y no sé si puedo, otra cosita que te quería preguntar era si esta como restitución, digamos, los parámetros fotosintéticos que viste, Sí. ¿la atribuís a la capacidad de mantener el sistema radical que entonces puede retomar el crecimiento o a alguna otra característica o algún otro proceso u hormona que esté participando, alguna respuesta diferencial en ese sentido? Mira, en el caso, o sea, no me quiero atrever a decir de hormonas, pero en el caso de canola se lo atribuyo enteramente a lo que fue el rebrote, a la capacidad de remover, de removilizar reservas, porque lo que yo no expliqué, pero en las computaciones eso sí está explicado, porque si no parece que estamos tomando el instituto a la gente, perdón que diga así, pero cuando hablamos de que se restablecen los valores de tasa de fotosíntesis en canola, luego de remover el estrés, en realidad nosotros medimos sobre hojas nuevas, porque prácticamente, particularmente en el estrés tardío, las hojas, que es muy característico en canola, se volvieron violetas y en general ascendieron. Entonces, lo que pasó fue que enseguida empezó a rebrotar canola y en esas hojas nuevas lo que se vio es que los parámetros, los caracteres, se vio que superaban los controles incluso, pero bueno, eran hojas nuevas. En el caso de trigo y cebada es un poco más difícil de decir porque como en general, sí, salvo detalles, sí mantuvieron, en ramos generales, por lo menos se van a manejar tempranamente, mantuvieron los caracteres estos de fisiología foliar, quizás ahí sí un mantenimiento. Pero en el caso de canola estoy segura de que fue por un tema de hojas nuevas que tenían una vitalidad increíble. Sí, yo estaba pensando quizá una respuesta diferencial al etileno, como que o responde menos o algo así, entonces no hay una inducción de senescencia tan marcada en algunas especies. Podría ser. Me imagino no hay mucho de ese tema, sobre todo en arveja y canola. Es que, como te digo, canola sí se inició y muchísimo, solo que tuvo la capacidad de rebrotar. En el caso de trigo y cebada, no lo sé, porque no vi el ACC, el precursor de etileno, pero podría ser que sí, o sea, tiene sentido lo que es. En el caso de canola, ya comento, o sea, mostré fotos, pero como hablé muy rápido, porque solo hablé rápido, no tenía mucho tiempo, no mostré, o sea, no hice hincapié, que vieron la foto, que era la idea, en que se cayeron la mayoría de las hojas. Y sí se vieron las hojas estaba violetas. Pobrecita, me muere, pero por suerte rebrotó. Siguiendo con la pregunta de María Laura, ¿qué experimento harías para separar un efecto intrínseco de raíz de un efecto intrínseco del vástago? ¿Cómo los podrías separar experimentalmente? Buena pregunta. No, lo que a mí me quedó, lo que nos quedó en el tintero que me hubiera gustado hacer era el tema de removilización de reservas. Eso por un lado, me hubiera gustado ver si realmente se acumulaban, porque lo que pudo haber pasado también es que lo que pasó es que en general el crecimiento radical paró durante el anegamiento y continuó el aéreo y después pasó al revés, una suerte de compensación con el crecimiento radical y paró el aéreo. Quizá lo que hubiera hecho radical paró durante el anegamiento y continuó el aéreo y después pasó al revés, una suerte de compensación con el crecimiento radical y paró el aéreo. Quizá lo que hubiera hecho es medir reservas y quizá también lo del tema del metabolismo fermentativo que mencionaba. Hubiera puesto el hincapié también. Pero sí, básicamente me hubiera dedicado a hacerlo del tema de las reservas. A ver realmente qué era lo que estaba pasando y qué se estaba moviendo o no. O si era que estaba generando tasa de fotosíntesis o si justamente lo estaba acumulando como reserva y después lo iba. ¿Qué hubiera hecho eso? Me toca. Sí, yo comparto con María Laura un poco la tristeza que me dio la muerte de la arveja, y más con esa imagen en lugar de la barra, esa cruz en forma de lápida. Realmente a mí no me dio tristeza, pero bueno, qué sé yo. Porque me dio la escalita, digamos, con los matices, entonces eso me pareció fantástico. Pero sí, no, hablando en serio, no pensé que se iba a morir. No, pensé que no iba a aguantar demasiado, pero no pensé que se iba a morir.
Bueno, pero 14 días es un tratamiento extremo, ¿no? Un poco, ya diste algunas pistas, pero vamos a suponer que, bueno, ahora ya tendrías tu doctorado, entonces ya podrías estar en condiciones de acceder a tu propio financiamiento y vamos a suponer que estás dispuesta para pedir un PICT joven, digamos, ¿no? Y, bueno, siguiendo con esta línea, de todas estas pistas que han salido, ¿por dónde encararías la continuación de esta línea de investigación como para armar un proyecto de ese tipo bajo tu dirección de responsabilidad? Bueno, hablando hipotéticamente, porque, o sea, les comento, yo voy a cambiar de cultivo para el postdoc, voy a cambiar de cultivo, pero hipotéticamente lo que haría sería elegir un cultivo. O sea, me encantó poder contrastar 4 cultivos que se siembran en el área, digamos, en la región pampeana. Me encantó poder familiarizarme, más allá del anegamiento, con los cultivos en sí, porque yo no tenía, yo trabajaba también con Gustavo, pero en especies forrajeras, le quise pasar a cultivo, y entonces eso me encantó haber tenido la oportunidad de tener un poquito de todo, pero como dicen, que mucho abarca, poco aprieta, y si bien estoy muy contenta con el análisis dentro de tu integral y en estas 2 escalas que pudimos hacer, probablemente ahondaría en una sola especie, viendo los caracteres justamente que estuvimos charlando acá en la defensa, y bueno, también con mi comité a lo largo de estos años. Elegiría una, no sé cuál, bueno, probablemente sería canola, porque me encantó, sí, ya sé que te reís, ya sé, pero es que me encantó canola, justamente por esa capacidad y esa plasticidad que tiene. Arveja, lógicamente, la descartaría, y trigo y cebada es súper interesante, pero ya bastante gente trabajando en eso, así que probablemente me abocaría a canola. Y utilizaría bastantes materiales genéticos, no sé si bastantes, los que podría, y apuntaría también un poco a reforzar las cosas que quedaron un poco en el tintero. O sea, si pudiera ver el tema que ya de hormonas, o esto que decía, el tema de la parte de protección con las enzimas, y el tema de removilización de reservas, que es lo que más me interesó, no pudimos medir, justamente con el tema del rebrote. Así que sí, probablemente me abocaría a una especie y con varios genotipos. Eso sería lo que haría. Sí, lo de hormonas me parece que es una pista interesante. Algo por ahí debe estar pasando en las señales y... Bueno, por mí yo estaría. María Laura o Víctor, si tienen comentarios adicionales, adelante. Bueno, yo con respecto a esto de las hormonas, pensaba, porque en algunas especies por ahí viste un aumento de la concentración interna de dióxido de carbono, que puede estar relacionado también con la degradación ya del arrubisco por un proceso de senescencia directamente también. Por ahí eso estaría también interesante, digamos, si uno se dedica a una especie, poder profundizar también ese tipo de respuestas. Lo que yo no dije antes, y sí que te quería felicitar también por la escritura y por la presentación, porque fue muy clara, fuiste a los puntos principales, y me gustó mucho esto, lo de los círculos de distintos colores, porque entonces facilitaba mucho hacia dónde teníamos que prestar atención, así que te felicito por eso. Muchas gracias. Si le diera suficiente. Tengo muchas preguntas, pero hago 2 solamente. En el caso de la arveja, conversamos eso, elegiste usar 200 kilos de nitrógeno equivalente para tener las mismas condiciones, lo cual está bien como criterio. ¿Qué respuesta esperarías de una arveja inoculada, en vez de una arveja que depende del nitrógeno mineral? Bueno, comento, nosotros inoculamos las semillas de arveja, las inoculamos y observamos presencia de nódulos. Si bien no era la idea, porque nosotros trabajamos con cultivos que claramente no fijan ni realizan simbiosis, no fijan, quiero decir, el FBN, observamos nódulos. O sea, no es que la fertilización inhibió del todo a los nódulos, probablemente, obviamente, habríamos observado más si hubiéramos solamente inoculado.
sin la presencia de nitrógeno fertilizado. Y lo que observamos es que, lógicamente, con el sistema radical totalmente afectado, los nódulos desaparecieron. O sea, las plantas no tenían ni un solo nódulo. Así que hubiera esperado, la verdad que el tema de edificación biológica y anegamiento es súper interesante. No está tan explorado, quizás un poco más en soja, en lo que es la parte de arveja. De hecho, bueno, por el tema de las sugerencias que me hiciste, busqué un poco, y la verdad que mucho no hay de bibliografía, por lo menos lo que yo busqué. Debe ser justamente porque es una especie un poco tolerante, entonces ni apuntaron a eso, no sé, pienso que puede ser por eso, pero pienso que justamente, digo, estoy tirando por tirar, no solamente se afectaría lo que es la parte propia de digamos, vegetativa de la planta, sino también justamente la regulación y los microorganismos o los simbiontes. Creo que el hecho de haber subsidiado de alguna manera el cultivo, las plantas, depende del sistema, con nitrógeno, tendría que haber ayudado. O sea, las plantas en ese sentido estaban comodísimas, perdón que lo diga así, pero o sea, estaban comodísimas las plantas y aún así murieron. Con lo cual, respondiendo a tu pregunta, creo que sí, o no habría pasado nada o habría sido peor. Coincido, creo que sí. Y la otra pregunta es, en ese ambiente de bajo potencial oxígeno, pasan cosas con los nutrientes, boro, aluminio. Gerardo, seguro que no sé. Están esperando esa pregunta. ¿Qué tipo de interacción esperarías entre por suelos distintos? En la presentación que hice, que digamos yo muestro lo de la situación de normoxia y hipoxia de anoxia, esa digamos, presentación estaba recortada y justamente se ve, permiso, quiero presentarlo así lo del doctor. Se ve justamente cómo es que varía el potencial redox y la presencia de magnesio o esas cosas. A ver si se ve ahí. ¿Se llega a ver ahí? No sé si... Ahí estaba subiendo la presentación. Avíseme, por favor. Yo lo veo, no sé los jurados. Bueno, genial. Sí. Genial que se ve, bien. Entonces acá lo que teníamos que es, digamos, la otra parte, que la tapamos por un tema también de no bombardear con cosas al público en general, donde se ve la caída en el potencial redox y se ve justamente la generación de diferentes compuestos y en general nosotros lo que tuvimos es que se ubicó entre 100 y 200 el potencial redox, a ver si... Con lo cual lo que pensamos es que lo que pudo haber pasado probablemente, dada, digamos, la naturaleza del suelo y el tiempo que se anegó y todo, digamos, esas circunstancias, es que probablemente nos aseguramos sí de que el suelo prácticamente estaba anóxico, pero se supone que con estos valores de potencial redox no debería haber presencia, digamos, de estas sustancias que son muy tóxicas para el sistema radical. Yo supongo, no sé si te contesté la pregunta, pero venía por, o sea, yo pensaba eso justamente cuando vimos el potencial redox y los valores que podía tomar. Perfecto, gracias. No, por favor, voy a dejar de compartir. No sé si sí. Perdimos a Víctor. Sí, no sé. Ahí está. Ahí está. Víctor, ¿tiene algún comentario adicional? O adelante. No, gracias. Bueno, si no hay comentarios extras por parte del jurado, le decimos muchísimas gracias a los tres por sus aportes. Siempre ayuden a enriquecer cualquier test. Aquí eso se logró holgadamente. Y Rocío, te damos la palabra para que tengan lugar los agradecimientos de los que habías hablado. Y luego al doctor Gustavo Stricker en calidad de director de la tesis, por si desea sumarse. Bueno, a ver, la mejor parte, pero la más difícil. A ver. Bueno, para mí
es importante este momento, no me quiero emocionar, pero bueno, me emociono igual. Es importante este momento porque fueron 5 años y la verdad que me sentí muy acompañada, perdón. La verdad que le agradezco a Gustavo, que no creo va a ser más grabado esto, perdón. Le agradezco a Gustavo realmente por estar en todas, por bancarme siempre, 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 porque la verdad que para las buenas cosas y para las buenas noticias siempre con todo, pero él estuvo siempre bancándome y aun cuando no me quejaba y hacía muchito y nada, me quejaba de algunas cosas que no me salían como yo quería, él me dijo que no bajara los brazos y la verdad que hasta incluso cuando estabas en Australia con 11 horas de diferencia igual estuviste bancándome, enseñándome el oficio, dándome todos los consejos, realmente enseñándome que las cosas hay que hacerlas bien y hay que dar lo mejor de uno y ser prolijo porque en algún momento eso da sus frutos y se nota. Así que realmente son tantos años de conocernos, ya técnicamente más de 20, pero laburando juntos 9 y te agradezco realmente que hayas estado siempre para mí, diciéndome las cosas de frente, cuando ya ves cómo me pongo, realmente pensé que iba a aguantar un poco más, pero ya me largué a llorar de una. Y es raro porque todavía no les estoy viendo la cara, pero me acuerdo de todas las cosas que vivimos y nada, me emociona, la verdad. A mí le quiero agradecer a Daniel porque tuvimos unas reuniones bárbaras, la verdad, unos intercambios de ideas geniales. Te agradezco muchísimo por la excelente predisposición y también por la mirada, digamos, externa, más desde el lado productivo, porque sos de los tres el que más conexión tiene con ese sector, digamos. También le agradezco a Tim, que fue excelente realmente la amabilidad, el trato, la cordialidad, la prolijidad de ese hombre es indiscutible. Me ayudó muchísimo, me dio su mirada externa, no solo como parte de mi comité, sino también como revisor, ocupando una especie de rol de revisor cuando cerramos el tema de las publicaciones, así que le súper agradezco. A los chicos, a Lucía, Franco, Juan, Matías y Guillermo, que realmente sin ellos no lo podría haber hecho. Me ayudaron terriblemente, me hicieron el día a día más ameno. Aprendieron conmigo y también confiaron en mí, me dejaron que les enseñara, así que realmente les agradezco infinitamente. Al grupo Trigo, que me ayudaron un montón con todo lo que tenía que ver con iniciarse en los experimentos a campo. Yo venía de experimentos en vernáculo y me acuerdo que apenas sembramos las semillas de trigo, me acuerdo que al otro día aparecieron todas comidas, yo no entendía lo que pasaba y los chicos me ayudaron y me dijeron, no, tenés que poner una red antipájaro. Y así con un montón de cosas, me enseñaron también a trillar, me enseñaron un montón de cosas de trigo y de cebada, así que recontra agradezco todo el grupo Trigo. A Nora Gómez y a Santiago Cogio, que me ayudaron un montón en lo que tuvo que ver con consejos y tips sobre el cultivo de canola y de arveja. Al grupo de inundólogos, que está siempre, realmente hemos tenido unos intercambios de ideas muy lindos, pese a que yo soy la única que trabaja en cultivos, igual siempre me han bancado en todas y bueno, comparto con ellos la pasión de ahogar plantas. A la gente de IFEBA que me acompañó, realmente que me ayudó y que hizo que estos 5 años fueran más lindos. A las personas de BTG que fueron súper amables, súper cumplidores, me ayudaron un montón, así que muchas gracias. A los jurados por haber aceptado leer mi tesis, por la excelente predisposición, la buena onda y por todos los aportes y preguntas que hicieron que a mí también me sirvieron como para estimular y pensar realmente en nuevas cosas, así que muchas gracias. Y a mi familia, a mis amigos, bueno, particularmente a mi papá, que está siempre, con el que puedo charlar de cosas de papá y de cosas de colega, porque esa es la suerte que me tocó. Me ayudó con mis crisis existenciales y bueno, le agradezco muchísimo y obvio me sigue ayudando.
a mi mamá, a mi hermana, a mis abuelos, que pese a no entender nada del tema, siempre me han bancado, me han valorado, realmente han estado conmigo en todas y siempre alentándome. Y a Iván, realmente mi compañero de vida, que siempre estuvo conmigo también, yo taladrándole la cabeza 24 horas al día, los 7 días de la semana, sobre cosas que terminó aprendiendo porque no le quedó otra. Le agradezco que me haya acompañado todos los benditos fines de semana a regar, que me haya asistido cuando me corté el dedo, y si no hubiera sido por él, yo creo que la toma de raíces para medir anénquima no la habría tenido, así que le recontra agradezco por estar en todas. Y bueno, perdón que te puse así, no pensé que me iba a emocionar tanto, perdón. A veces no parece, pero soy bastante sensible. Y pese a que estoy acá sola en el comedor de mi casa, igual me pongo a recordar todo esto y nada, me emociona. Así que bueno, muchas gracias. De mi parte me atrevo a decir gracias, Rocío, por las lágrimas, porque reflejan el sentir que está detrás de toda buena tesis doctoral. Pensé que iba a aguantar y no aguanté nada, pero bueno, perdón, voy a dejar de comer. Así que son un buen indicador esas lágrimas. Espero. Y es un gusto que esta sea la tesis que inaugura las defensas doctorales 2021 por su contenido y por haber tenido en lo personal la oportunidad de ser vecinas de los ensayos y verte luchar y avanzar con el anegamiento en las 4 especies. Así que, Gustavo, si tenés algún comentario, adelante. Sí, bueno, gracias a los miembros del jurado por atreverse a leer la tesis y hacer tan lindas devoluciones. Gracias, Rocío, por el compromiso, la responsabilidad de todos los años. Yo no me voy a emocionar porque ya estás demasiado emocionada vos, así que ya me emociono, pero lo puedo controlar. Así que fueron 5 años muy lindos, donde la cosa fue increyendo en cuanto a tu independencia. La verdad es que a mí lo que me gustaría destacar, y no quiero hacer demasiado largo esto para que pueda proseguir a la etapa que sigue, es justamente que Rocío no solamente tomó su trabajo con responsabilidad, sino que fue creciendo en este doctorado para poder coronar hoy con esta presentación. Fue ganando independencia. Rocío lee, Rocío escribe sus propios artículos. No toma todo lo que yo le digo, tiene capacidad crítica propia. Si no la convences, no lo va a tomar, no lo va a hacer. Y eso es algo muy destacable. No es una persona que sea fácil de convencer tampoco, hay que mostrarle evidencias, hay que ganarse su confianza en ese sentido, en alguna idea, y me parece que con lo largo de los años lo he ido demostrando. Y la verdad es que como estudiante doctoral yo no tengo tanta experiencia en haber dirigido posgrados. Este sería el 3er posgrado que dirijo, o sea que no tengo tanto para comparar como para decir, pero me doy cuenta que deja la vara muy alta para los que sigan, por lo que dije, el compromiso, la responsabilidad y la independencia desde el principio, que después fue aumentando aún más, y lograr que entienda la importancia de poder completar todo el ciclo, no solamente desde ir a sembrar y hacer las mediciones donde muchos nos divertimos y todos nos divertimos, sino también que el proceso se completa cuando el artículo está publicado, se hace la difusión, se dan seminarios, se dan charlas para que todo el mundo se pueda enterar. Me parece que eso lo entendió muy claro desde el principio y por eso llega al Día de la Defensa con todo publicado. Lo único que lamento, y cierro con esto, es que no les pudo mostrar datos de todas las muestras de suelo que tenemos también de los experimentos de microcanopeo por la pandemia, el 2020. Eso quedó todo bastante avanzado, pero en el freezer, pero no les pudo mostrar. También hay datos a nivel de microcanopeo, pero bueno, eso se verá más adelante, se publicará más adelante. Así que de mi parte, simplemente agradecerle por la confianza, por la predisposición, por la responsabilidad. Lo mismo a Daniel, por haberse sumado desde el principio con convicción y con tanta buena onda. Armamos un equipo muy lindo, bastante interdisciplinario, también con Tim Colmer.
que cada uno tiene una mirada un poquito distinta, un poquito complementaria, y Rocío tuvo que seguramente lidiar un poquito con las observaciones que cada uno de nosotros hacíamos. Así que de mi parte agradecerle a ella por el compromiso, la responsabilidad, repito, por tercera vez, sumarse al desafío, y esperemos que en la próxima etapa, esta que sigue, podamos seguir creciendo y entendiendo un poquito mejor qué es lo que le pasa a las plantas con el exceso de agua, o mejor dicho, la falta de oxígeno. Así que bueno, eso de mi parte. Gracias, Rocío. Bueno, invito a partir de ahora entonces a permanecer en la sala solo al jurado y al director de tesis para avanzar con el dictamen. Gracias, Daniel y Flavio, por haberse conectado. Y Rocío, luego nos comunicamos contigo para comentarte cómo fue ese desarrollo del dictamen, y podemos aplaudir. ¿Sí? Muchas gracias.